Pues estamos aquí en la sección 16 trabajando con ese compromiso histórico que nos respalda en ayudar a defendernos a nosotros como trabajadores desde el conocimiento de lo que nos toca hacer. Pues en este caso, trabajar en las aulas, dando clase, trabajar en una subdirección, una dirección a cargo del ejercicio cotidiano de la gestión directiva, igual la supervisión, la jefatura de sector. Es muy importante pues que de manera continua nos estemos actualizando por el gusto, por el placer de ser y estar como profesionales de la educación. Este ejercicio del círculo de estudios pues a través en línea pues refiere a la preparación colectiva que como gremio pues siempre hemos tenido. Siempre nosotros hemos buscado capacitarnos, autocapacitarnos a partir del dominio que tenemos en la práctica cotidiana. Y bueno, pues aquí en la sección 16 buscamos dar continuidad a esos pilares fundamentales para dignificar la labor educativa. Buscamos a través de que pues nos evalúan, esto es lo que nos presenta el gobierno como un ejercicio, la promoción vertical, la horizontal, incremento de horas y demás. Bueno, pues hay que aprovecharlo nosotros, hay que ingresar, hay que participar para alcanzar mejores resultados en nuestra vida profesional y que se vean reflejados también en el resultado del mejor resultado en la sociedad, valga la repetición. ¿Qué queremos hacer aquí en la sección 16? Bueno, pues impulsar con responsabilidad y compromiso la preparación académica y profesional de todos nuestros compañeros agremiados y que enfrenten con éxito esta promoción horizontal 2026 que estamos buscando. ¿Y cómo? Pues brindándoles una herramienta básica que es la estrategia para la resolución de reactivos. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues conociendo la teoría, la práctica. Que los maestros todos los días enfrentamos los retos que el propio sistema educativo y de manera natural nos da, porque nosotros trabajamos con unidad, con claridad, con responsabilidad. Y aquí en la sección 16 siempre estamos al lado del magisterio defendiendo nuestros derechos laborales, ¿verdad? Nos dicen que no se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, es que estoy leyendo acá. Tengo acá a un lado, a un costado, una pantalla en donde estoy viendo sus comentarios. Muchas gracias, gracias por todo lo que luego nos comentan. Aquí seguimos en la transmisión y vamos tratando de escucharnos lo mejor posible y darle continuidad a esto, porque aparte que hoy mis compañeros han de creer que están emocionados porque está en la final dos equipos que son de ellos y dicen, Marta, tenemos que estar al pendiente apoyando, pero también en el partido. Espero que así estén ustedes relajaditos y observando y participando aquí con nosotros. ¿Cuál es el propósito que tenemos en la sección 16? Bueno, queremos propiciar el análisis y la reflexión a partir de revisar de manera general los documentos que la guía de estudios nos presenta como dominio del conocimiento que debemos tener para presentar el examen. Y luego, con la información teórica breve, hacer ejercicios y contestar algunos reactivos que tengan que ver con este conocimiento y presentarles una estrategia con la que nosotros queremos, bueno, pues que nos vayamos familiarizando. Recuerden que participar en la promoción horizontal implica que nosotros tengamos que dominar esas habilidades, esos conocimientos y esas actitudes que nos marca el perfil profesional de la educación. Acuérdense, es un documento así muy grueso, pero es muy grueso porque vienen el perfil, el ideal de cómo debe trabajar el maestro frente a grupo, el maestro como asesor técnico pedagógico, el maestro en funciones directivas de subdirección, de dirección, de jefatura de sector, de supervisión, como asesor técnico, en todas las funciones. Entonces así está el grueso. Y ese documento nos dice cuál es el ideal del perfil del trabajo que nosotros debemos de demostrar. Y entonces en la promoción horizontal debemos demostrar que conocemos y trabajamos bajo ese perfil y que dominamos ciertos conocimientos. Entonces me divide, el instrumento de evaluación lo divide en tres grandes áreas. La primera área tiene que ver con los aspectos normativos, esos principios legales que van a marcar y que están marcados por el artículo 3º constitucional.
y todos los documentos que se deriven de él, y ahorita lo vamos a revisar. Luego, las bases normativas que nos marca la nueva escuela mexicana. Esas son las dos subáreas del primer área que tiene que ver con los aspectos normativos. La segunda área es la de intervención en la asesoría técnico-pedagógica y bueno, pues con los conocimientos que debemos de tener. Creo que acá se escucha, mira. Y el trabajo que debemos de tener desde las diferentes áreas que nos mandata, pues conocer el trabajo desde las funciones que se desempeñan en la gestión, en la relación con los demás, y los vamos a ir viendo cada día. Bueno, pues estos elementos multifactoriales nos dan cierta suma y se los presentamos en una tablita. Marcos, ¿podrías poner la tablita para los elementos multifactoriales que vean los compañeros? Es más hacia atrás. En la promoción horizontal tenemos que nos van a evaluar nuestra formación profesional, la preparación que tenemos. Todos tenemos una licenciatura, por eso podemos trabajar, y luego tenemos algunos posgrados con maestrías y algunos doctorados. Luego viene la antigüedad, cuántos años de servicio tenemos en el sistema educativo, y a partir de esa antigüedad pues también hay cierto valor, podemos tener hasta 35 puntos. Con la formación profesional 15 puntos, la antigüedad hasta 35 puntos, y nos piden que tengamos algunos elementos de actualización y desarrollo profesional que en lo global o general nos marca 20 puntos que nosotros podemos tener. Y el cuarto punto, la apreciación del conocimiento de las aptitudes que nosotros vamos a demostrar en un examen. Y bueno, al siguiente. En ese son 30 puntos, ¿verdad? Que nosotros, ahí está el cuadro que nosotros queremos que ustedes identifiquen para que puedan tener pues una evaluación completa y que puedan ustedes evidenciar su formación, la antigüedad, la actualización y desarrollo profesional y la apreciación de conocimientos y actitudes. Y bueno, ¿por qué estamos aquí todos reunidos? ¿Por qué podemos estar docentes de preescolar, primaria, secundaria? ¿Por qué podemos estar aquí directivos de preescolar, primaria, secundaria, educación física, coordinadores académicos, etc.? Porque todos contestamos y todos trabajamos una misma propuesta curricular. Esta propuesta curricular que nos mandata el artículo 3º constitucional, bueno, pues es la nueva escuela mexicana. Y es a partir de ahí que todos tenemos y presentamos el dominio de este conocimiento, y entonces nos hace diferente. Lo único, con las personas con las que trabajamos, la edad de las personas, de nuestros alumnos, nos hace diferente que cada quien tiene una función. Tú trabajas frente a grupo, tú trabajas en toda la escuela, tú trabajas en toda la zona bajo tu responsabilidad, y entonces la propuesta curricular nosotros la adaptamos a las necesidades de cada una de nuestras funciones, ¿sí? Déjenme corroborar si vamos bien con el sonido. ¿Sí vamos bien con el sonido? ¿Sí se escucha? Ok, porque estoy viendo. Sí, nos piden que si podíamos compartir las diapositivas, y sí las vamos a compartir, y ahí vamos a estar al pendiente de ello. Bueno, ahí está los elementos multifactoriales de la promoción horizontal. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para resolver los reactivos que nos presenta la apreciación de conocimientos y aptitudes. Antes de comenzar con la teoría, quiero presentarles unos reactivos, 5 reactivos, para que ustedes puedan tener un ejercicio práctico. Dejen que Marco nos pueda abrir la presentación para que ustedes vayan guiándonos con la presentación. Dice ahí, el 6 de mayo subí documentos y no me han respondido. Ahí está la maestra Brenda, Lizárraga, y un equipo de compañeros que están aquí conectados como asesores. No estoy sola en este trabajo, somos un equipo de asesores muy amplio. Y la maestra Brenda ha estado, supongo, en lo que dice Álvaro Jiménez. El 6 de mayo subí documentos y no me han respondido, supongo que subiste para tu validación. Ahorita la maestra Brenda nos responde, y alguien pone el mismo.
Álvaro Jiménez, no saben si todavía siguen respondiendo. Ahorita la maestra Brenda ahí nos va a señalar cómo va este proceso de revisión de documentos, supongo que a eso te refieres, para la participación en la promoción horizontal. Esto que tiene que ver con haber entregado los documentos que me dan evidencia de mi formación profesional, los documentos que me dan evidencia de mi antigüedad, los documentos que me dan la evidencia de la actualización y el desarrollo profesional, ¿verdad? Entonces la maestra Brenda ahorita ahí nos va a contestar si siguen aún validando los documentos que se subieron en línea, porque en la sección 16 estuvimos trabajando de manera presencial, revisando los documentos y apoyando a todos los compañeros que así se registraron para poder bueno, pues ser partícipes de esta promoción. Y ahí está, vamos a comenzar. ¿Sí, Marcos? ¿Listo? Creo que seguimos teniendo algunos problemas técnicos. Sigue revisando Marco, no sé por qué tenemos problemas, seguro porque se cambió de equipo y pues se están adaptando a él. Entonces discúlpenos, no se preocupen, vamos a dejarles todo el material, y igual a quienes se registraron en la liga, Marco y Saúl tienen los correos, les van a enviar el material y demás, y ahorita en lo que alcancemos a revisar, le damos continuidad a este trabajo. Es muy importante decirles que probablemente este sea un ejercicio de resistencia, Me dicen que en el examen de quienes resolvieron la promoción vertical, el equipo marcaba en cualquier movimiento que se detenía y demás. Son algunas situaciones que tenemos que platicar para estar atentos a la hora de la resolución. Aquí nosotros estamos teniendo fallas, pero en un momentito más lo resolvemos. Me dicen que se congeló la imagen y no hay sonido. ¿Sí hay? Sí, sonido. Ah. Denos un momentito, por favor. Lo que pasa es que necesito proyectarles los reactivos para que lo vean, porque si se los sigo platicando así, pues bueno, muchos la podrán captar, pero sí necesitamos darle lectura al reactivo, porque cada uno de nosotros va a ir tomando una estrategia, y es importante pues que se visualice. Gracias, Christopher dice que confirma que hay imagen y sonido. Gracias, Hilaria López, gracias por estos espacios, nos dice.
Es importante comentarles, vamos a tener la siguiente semana un foro. En la sección 16 estamos desarrollando varios trabajos de enfoque pedagógico. Un foro pedagógico en el que se va a hacer el análisis de la planeación por proyectos. Ese análisis y reflexión que vamos a hacer es porque se está enfocando. Miren, el sistema educativo mexicano necesita de todos los apoyos y las voluntades que los trabajadores de la educación podamos dar para que la propuesta curricular vigente pues baje, se concretice hasta las aulas. Y entonces es ahí que, bueno, existe la Dirección de Desarrollo Profesional, en donde pues se ofertan diferentes tipos de cursos y demás por parte de la Secretaría. Pero en la sección 16, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también tenemos un apoyo en el servicio profesional, y en este caso son este tipo de cursos, y este foro que se va a presentar la siguiente semana es el segundo foro que vamos a tener a nivel nacional. Ya tuvimos un foro hace 3 años en donde se hizo la presentación de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, y este segundo foro que vamos a tener es porque a partir de la implementación de la nueva escuela mexicana se identifican ciertas situaciones que se tienen que reforzar. Estamos siendo contratados para planear, porque los profesionales de la educación somos nosotros, y los profesionales de la educación tenemos que planear a partir del contexto en donde se desarrollan nuestros alumnos, en donde nosotros impartimos clases, en donde tenemos la cercanía con ellos. Y entonces está la propuesta curricular, están los contenidos, está la metodología, está una propuesta de evaluación, y a partir de ello nosotros conocemos el contexto donde viven estos alumnos, y tenemos que hacer una propuesta para que el alumno logre aprender con significado de lo que aprende, junto con todos los elementos que tú como maestro identificas que le pueden ayudar al alumno para aprender. Y entonces es a partir de ahí que la planeación toma un punto muy importante, o el punto más importante del proceso educativo en la enseñanza y aprendizaje. Entonces, este foro que vamos a tener la siguiente semana aquí en la sección 16 tiene que ver con este ejercicio de presentar una revisión de la planeación didáctica, porque necesitamos planear todos desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. Entonces, esa es la propuesta que tenemos para la siguiente semana, que vamos a trabajar, entre otras propuestas que tenemos aquí en la sección 16. Entonces, tenemos ahí el primer reactivo. Vamos a comenzar esto como para abrir la intención de lo que queremos aprender. ¿Qué queremos aprender? Bueno, pues cómo vamos a contestar los reactivos que me presentan el día del examen para mí en esta promoción horizontal. Entonces, antes de comenzar, decirles que tenemos una estrategia. Aquí está la estrategia. Analiza la pregunta. Hay que revisar, hay que leer. Por supuesto, conforme vayamos practicándolo, vamos a ir entendiendo la estrategia. Entonces, la estrategia, pregúntale a la pregunta, implica que leas y analices lo que te está preguntando, y luego tú ya digas, pregunta, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué quieres que te conteste? Suena así como que medio extraño, pero son elementos que nos van a ayudar a que nuestro constructo mental identifique con facilidad qué es lo que me está preguntando la pregunta y qué es lo que quiere que le responda. Y entonces vamos a comenzar dándole lectura al reactivo, y a partir de darle lectura al reactivo, ¿qué me estás preguntando? ¿Y cómo voy a responder a eso que me pregunta? Identifico en primer lugar las palabras claves que la pregunta me está presentando, identifico esas palabras y conceptos claves, y luego me voy a revisar las 3 opciones de respuesta que me da para ver cuál es la que coincide más con los conceptos claves que me está presentando la pregunta. Tenemos una ventaja, el hecho de que sean 3 las posibles respuestas y no 4, me facilita identificar cuál es la respuesta correcta, y porque tengo menos opciones. Entonces, entre menos opciones tenga, es más fácil identificar cuál es la respuesta correcta. Entonces, el reactivo número 1 dice la pregunta. Hay que estar atentos a la pregunta.
¿cuál es la situación escolar que promueve la democracia, no solo como un régimen político, sino como una forma de vida? Y entonces, ¿cuáles son los conceptos claves? Una situación escolar, y estamos hablando que esa situación escolar nos debe promover democracia. Acuérdense que la democracia como sistema de vida y no como un concepto nada más. Y entonces nos dice exactamente eso: no régimen político, una forma de vida. Situación escolar que promueve la democracia como un sistema de vida. Y entonces, ¿cuál es la opción que dentro de este marco de la situación escolar me da la respuesta correcta? A. El maestro pide al grupo que organice 3 equipos conformados por 2 alumnas o alumnos, quienes previa elección de uno de los equipos fungirán como jefe y subjefe de grupo. B. El maestro propone una terna de candidatos considerando diversos criterios para que los alumnos elijan, y así las alumnas o alumnos puedan elegir el jefe o subjefe del grupo. C. El maestro propone candidatos siguiendo un procedimiento establecido y verifica que cumplan con los requisitos para fungir como jefa o jefe de grupo, previa autorización y validación por parte del maestro. Entonces, de estas 3 opciones, ¿cuál es la que más me responde con certeza a una situación escolar que promueve la democracia como un sistema de vida? Y ahí están las 3 opciones. Pónganmela por favor en el chat. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? A, B o C. Y entonces es a partir de ahí que nosotros tenemos que identificar, hay que seleccionar cuál de ellas es. ¿Ya están listos? Vayan poniendo ahí en el chat cuál consideran que es la respuesta correcta a este planteamiento. Que el maestro pida que se organicen en grupos, que el maestro proponga una terna, o el maestro propone candidatos. Y me están señalando que se inclinan por el inciso B, por el A, ahí está más o menos dividido, por el B y el A. Y entonces, si me están hablando de promover la democracia, una situación escolar donde se promueva la democracia como forma de vida, la respuesta correcta en este caso es el inciso A, porque el maestro pide al grupo que ellos se organicen. Acuérdense que estamos trabajando a partir de la toma de decisiones de manera democrática, y si el maestro dice yo propongo la terna, pues desde ahí está privando que si alguien diga yo quiero participar, ¿sí? Ustedes organícense, dice, organícense en 3 equipos, pueden ser más, por 2 alumnas o alumnos, quienes de manera previa tengan la elección de sus equipos, que funjan como jefa, jefe. Entonces les están dando la oportunidad en un ejercicio más democrático de que ellos se organicen más que yo proponer, ya sea las ternas o ya sea el candidato. Entonces el inciso correcto es el inciso A. Le damos a la siguiente, por favor. Este es un reactivo de un poco más de lectura que tenemos nosotros que revisar. Acuérdense, vamos a encontrar reactivos con muy poca lectura, reactivos con más lectura, reactivos que partan de un caso específico, reactivos de pregunta directa. Este tiene más lectura, entonces nos lleva un poco más de tiempo para la resolución. Nos comienza así: se ejemplifica una situación del entorno escolar que corresponde al tercer plano. Acuérdense cuál es el tercer plano en el ejercicio de la planeación: codiseño de contenidos en la construcción del programa analítico, cuando en el consejo técnico escolar, y ahí está la frase incompleta, me tiene los puntos suspensivos, y entonces la respuesta están ABC, comienzan con los puntos suspensivos porque nos dará continuidad a lo que está planteando esta situación. ¿Cuáles son los conceptos claves que hablamos aquí? Directamente el tercer plano. Una situación del entorno escolar del tercer plano, y luego ya me refiere directamente dentro del diseño de contenidos en la construcción del programa analítico, cuando en el consejo técnico escolar, ¿qué sucede? A, presentan los resultados de las encuestas aplicadas a las familias de las alumnas y a los alumnos
con la finalidad de determinar y analizar las características sociográficas de la región. B. Deciden la manera en que se abordarán las problemáticas detectadas en la comunidad escolar sobre el uso responsable del agua con base en los campos formativos. O C. Trabajan en la creación de estrategias por fases para incluir el aprendizaje de la lengua de señas mexicanas para los grupos que cuenten con alumnas o alumnos con discapacidad auditiva. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que se acerca a lo que corresponde al tercer plano del que estamos hablando en este momento? Presentar los resultados de la encuesta, decidir abordar la problemática o trabajar en la creación de estrategias, tal y tal. ¿Cuál de estas tres me da respuesta al tercer plano del codiseño? Y entonces ahorita voy a comenzar a ver sus respuestas. Y me dicen que el inciso B, el inciso C, el inciso B, el inciso C está muy variadito, A, B, C, A, pero parece que está predominando ahorita el C. Miren, me están dando las tres posibles como respuestas correctas. Una solamente es la A, la B o la C. Y se están inclinando hacia, no, pues ya, parece que acerca al C. Entonces dice, se ejemplifica una situación del entorno escolar que corresponde al tercer plano. Codiseño de contenidos en la construcción del programa analítico, cuando en el Consejo Técnico Escolar le damos cuál es la respuesta correcta. Cuando en el Consejo Técnico Escolar trabajan en la creación de estrategias por fases para incluir el aprendizaje de la lengua de señas mexicanas para los grupos que cuentan con alumnas y alumnos con discapacidad auditiva. Estamos trabajando en el tercer plano del codiseño, acuérdense. Cuando hablamos en el inciso B, la manera en que se abordarán las problemáticas detectadas en la comunidad escolar sobre el uso responsable del agua, ya estamos hablando más de un proyecto enfocado ya el aula con base en el campo formativo. Y cuando hablamos del inciso A, dice, presentan los resultados de las encuestas aplicadas a las familias para determinar el análisis y características sociográficas de la región. Estamos hablando del segundo plano, casi el primero cuando estamos en el diagnóstico. Entonces el tercer plano, que tiene que ver con el codiseño, en la creación de las estrategias, acuérdense, estamos generando estrategias diferenciadas al diseño original de nuestra propuesta curricular. Por eso estamos en un ejercicio de codiseño. Reactivo número 3. Este reactivo le vamos a dar lectura a la indicación y luego viene un numeral del 1 al 5, ¿sí? Y me dice, ordene los pasos a seguir. Ya de entrada digo, del 1 al 5 voy a tener que ver cuál es primero y cuál es después. Ordene los pasos a seguir para el cumplimiento del protocolo ante la situación de riesgo en la que se detectan disparos en el perímetro de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quieres que te conteste? ¿Qué es lo que tienes que hacer, Marta? ¿Qué es lo que tienes que hacer, director, maestro, cuando detectes disparos en el perímetro de la escuela? Dale un orden, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál va primero y cuál después? Primero, ¿qué haces? Aquí dice 1, verificar que todas y todos se encuentren en el salón. 2, permitir con precaución la entrada a quienes están afuera del salón. 3, indicar que se coloquen en el piso boca abajo, lejos de la puerta y ventanas. 4, llamar al número de emergencias al 911 e informar a las autoridades. Y 5, evitar que se asomen por las ventanas. ¿Qué orden le pondríamos como docentes, como directivos, como personal que estamos ahí en la escuela y que vemos que se detectan los disparos en el perímetro de la escuela? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Denle un orden, por favor. Y parece ser que se están inclinando hacia el inciso C. Mira, en su mayoría se inclinan ahora a... como que esta les queda más claro, ¿verdad? Son acciones que parece ser que nos estamos unificando en la claridad. Gracias, Margarita, gracias, Carlos, José Alfredo, gracias, Rose, Rocío. A ver, la mayoría, todos se están inclinando al inciso C. ¿Le damos, por favor, Marco?
Y bueno, efectivamente, según este orden que debemos de llevar, primero hay que indicar que se coloquen a todos en el piso, boca abajo, lejos de la puerta y ventanas. Después hay que verificar que todos se encuentren en el salón. ¿Quién me falta? Me falta uno, ¿dónde está? Hay que buscarlo. Y luego, en tercer momento, permitir con precaución la entrada a quienes están afuera del salón. Aquí adentro es donde estamos mejor resguardados. Después hay que evitar que se asomen por las ventanas, todo momento, vigilantes. Y finalmente llamar al número de emergencias al 911. Primero hay que asegurar que estén bien nuestra gente y luego pues entonces ya nos comunicamos en este tipo de situaciones. Muy bien, sí, todos, ahora sí. Siguiente reactivo de práctica antes de comenzar con la teoría. Número 4, este reactivo es más, yo les digo, es un reactivo más caro porque pues está más estructurado, más elaborado, tiene más lectura y tiene más proceso cognitivo que le tenemos que meter nosotros porque pues ya de manera general lo ves y dices, hay que ver donde dice fases, actividad 1, 2, 3, planeación, acción, intervención, hay que hacer una relación con ABCD y entonces pues ya es un ejercicio cognitivo más complejo. Sin leer todavía ya me di cuenta que así tendrá que hacer. Entonces va, dice, seleccione la opción que dé respuesta. Seleccione la opción de respuesta que relacione la fase de la metodología aprendizaje basado en proyectos comunitarios con la actividad didáctica que le corresponde. Entonces vamos a seleccionar la fase de la actividad, 1, planeación, 2, acción, 3, intervención, con A, identificar los recursos tecnológicos con los cuales se podrá elaborar un producto para solucionar la situación del exceso de basura en la escuela, o B, revisar las producciones elaboradas, retroalimentar, difundir con la comunidad escolar para informar y concientizar sobre la comida saludable y sostenible y los beneficios en la reducción de basura. C, elaborar un portafolio de evidencia rescatando e identificando los avances y dificultades que manifiestan las alumnas, los alumnos en cuanto al reciclaje de basura y alimentación saludable y sostenible. Y D, realizar una asamblea con la comunidad escolar en la que las alumnas y los alumnos identifiquen la problemática del exceso de basura y acuerden qué tipo de actividades se va a realizar. Entonces vamos haciendo el ejercicio del 1, 2 y 3 con el ABC o D. Uno de ellos, me queda claro, debe de quedar eliminado, ¿verdad? Y entonces están ya dando respuesta. Me dice Elodia que el B, muy bien. Xochitl Camacho, saludos, que el B. Margarita Llerenas, el B. José Antonio Salazar, B. Ahora estamos todos ubicándonos en el inciso B, muy bien. Stephanie González, inciso B. Parece ser que estamos identificando que el inciso B es la respuesta correcta, posiblemente. Aquí se vale que nos equivoquemos, acuérdense, pero luego encontramos el análisis para la respuesta correcta. Hay quien señala que hay C, pero sigue predominando el B. Le damos, Marco, para ver cuál es la respuesta correcta. Y entonces la respuesta correcta efectivamente es D. Cuando hablamos de planeación, estamos hablando de realizar una asamblea con la comunidad escolar en la que las alumnas y los alumnos identifiquen la problemática de exceso de basura y acuerden qué tipo de actividades se van a realizar. Ahí estamos haciendo una planeación. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de identificar los recursos tecnológicos con los cuales se podrán elaborar un producto para solucionar las situaciones de exceso de basura en la escuela. Y cuando hablamos de intervención, estamos hablando de que hay que elaborar un portafolio de evidencia rescatando la identificación de los avances y dificultades que manifiestan las alumnas y los alumnos en cuanto al reciclaje de basura y eliminación saludable y sostenible. Muy bien. Hasta aquí, con estos 4 reactivos, bueno, pues nada más son para recordar y presentarles la estrategia de pregúntale a la pregunta. Nos lleva un tiempito la lectura, nos lleva un tiempito el análisis, pero a final de cuentas, cuando vas acostumbrando a tu vista y a tu proceso cognitivo en la lectura de recuperar la información y lleves una estrategia, pues más fácil se te va a hacer y con más rapidez les vas contestando las preguntas. La clave es practicar, 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 ¿sí?
Vamos a comenzar entonces con el primer tema que nos pide que revisemos la guía, que son los aspectos normativos con los principios legales para una educación integral. Le damos por favor, Marco, y entonces estos aspectos normativos que nosotros vamos a revisar, bueno, pues tienen que ver con la ley. El artículo 3 constitucional es la base de nuestro trabajo dentro del marco de la Constitución, pero también tenemos el artículo 1 en la Constitución y el artículo 4 en la Constitución que tenemos que revisar. La base es el artículo 3 constitucional y de ahí se desprende todo. Tú te aprendes el artículo 3 constitucional y luego sabes entenderlo en todos los documentos que te den a leer. Todo lo que tú leas dentro del sistema educativo tiene que dar respuesta a la implementación del artículo 3 constitucional. La propuesta curricular responde al mandato del artículo 3 constitucional. Los procesos metodológicos de planeación, de evaluación, estratégicos, responden al artículo 3 constitucional. La forma de trabajar, la forma de relacionarse, los maestros, los resultados de los maestros responden al artículo 3 constitucional. El trabajo comunitario, la cuestión del contexto, la jerarquía entre docentes, directivos, supervisor, responde al artículo 3 constitucional. Entonces, ¿qué queremos? Entender y responder al artículo 3 constitucional, porque de ahí se desprende todo lo demás. Entonces, este principio legal como el aspecto normativo nos tiene que llevar al conocimiento de que tú debes de conocer desde el enfoque del derecho humano. Acuérdense que el artículo 3 constitucional se enfoca y parte del derecho humano de la educación como un principio fundamental en la política educativa del país. Entonces, el derecho humano es la base de la política educativa del país y bueno, para sustentar y sostener este principio en el artículo 3 constitucional también nos tenemos que referir al artículo 4 que regulan y promueven el ejercicio de la ley y el 1, aquí no me lo mencionaron, pero también el artículo 1 constitucional. Y de este artículo 3 y artículos de la Constitución se desprende la Ley General de Educación como una ley reglamentaria. Se deriva del artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, que es muy importante que la revisemos. Entonces, en el marco del aspecto normativo hay que valorar que todo se desprende del artículo 3 constitucional, lo deriva y lo regula con la Ley General de Educación y lo aterriza con la política educativa del país, que es la nueva escuela mexicana, y que bueno, como lo acabo de decir, todo se sostiene a partir de ahí y es lo que nosotros tenemos que dominar. Comenzamos con el artículo 3 constitucional, revisamos de manera general lo que tiene que ver con el párrafo 1, 4 y 14 del artículo 3 constitucional, en donde nos dice que la educación es un derecho humano fundamental y que funciona de manera estratégica en la implementación de la educación en el Estado mexicano y que es indispensable que trabajemos así, que visualicemos así nosotros los trabajadores y los padres de familia y los alumnos como un derecho humano. ¿De quién? Del que estudia, por supuesto. Entonces, el derecho a la educación es del que estudia, no es obligación de la educación del que estudia, es su derecho y como derecho, pues se tiene que hacer valer. Él como menor, pues probablemente no lo ve así. De hecho, pues todos los niños, la mayoría, ¿quién quiere ir a la escuela? No quieren ir a la escuela. Ya que están en la escuela, se enamoran, se apropian, quieren estar porque el maestro le hace la vida alegre, fácil, comprensible. Y entonces es cuando nosotros tenemos que trabajar por ese derecho de la educación para que el alumno lo acepte. Y como derecho de la educación, el padre le obliga llevar a su hijo, apoyarlo para que esté como el derecho al niño, no al padre, al niño del que esté en la institución educativa. Y entonces este derecho humano pues es indispensable, ya dijimos, para el desarrollo integral de toda la persona. En el párrafo 1 y 2 del artículo 3 constitucional, que se enfoca al derecho de la educación y a los fines formativos de la educación, nos dice, estas no lo olviden, estos fines formativos de la educación, que la educación que imparte el Estado debe ser, antes decíamos laica, gratuita y obligatoria, punto, hasta ahí. Ahora no, ahora decimos es obligatoria, es universal, es inclusiva, es pública, es gratuita, es laica y debe garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todas las personas. Nos da un rango muy amplio
al resultado educativo que nosotros debemos de tener. Por eso se le denominan los fines de la educación. Y entonces esos fines ahorita los vamos a revisar con un poquito de más de precisión. Entonces, la finalidad de estos derechos a la educación y estos fines formativos tienen que ver con el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Entonces, en una institución educativa no nada más trabajamos para el ejercicio cognitivo de la persona, para que piense, para que tenga conocimiento teórico. Trabajamos para que ese conocimiento teórico lo pueda desarrollar y manifestar a partir de sus habilidades, a partir de sus actitudes, a partir de esas conductas que va a demostrar al resolver situaciones que se le presenten de manera cotidiana. Y tiene que ver con todos los aspectos de su vida, con los aspectos de la salud, de la recreación, del trabajo, del deporte, todos los aspectos de su vida. Entonces, por eso es que nuestra propuesta curricular es muy amplia, es muy abarcativa, es ambiciosa, sí, pero acuérdense que es de conocimiento gradual, desde educación inicial, en el caso de nosotros en educación básica, vamos a estar trabajando por estos fines, por el desarrollo integral y los conocimientos y el desarrollo de las habilidades son de manera gradual. Nos trata en el artículo 3º constitucional que ese desarrollo armónico tiene que estar dirigido a trabajarlo con respecto irrestricto a la dignidad humana. Por eso es que todos los derechos para el trato hacia los alumnos tiene que estar reflejado ahí. Identifícalo como un ser humano que tiene dignidad humana y entonces merece respeto y merece que se le haga cumplir su derecho a la educación con calidad. En este caso ya lo trabajamos con excelencia. Estamos hablando del derecho humano a partir de igualdad sustantiva. Aquí todos tenemos derecho de ingresar al sistema educativo, de ser tratados con respeto, de que me den la oportunidad de aprender a partir de conocer cuáles son las necesidades que tiene el alumno, cuáles son sus limitantes o posibles limitantes. Tú tienes que ayudarlo para que las identifique y las vuelva fortalezas, porque todos estamos en una igualdad sustantiva. Con todos debemos de trabajar para darles las mejores oportunidades. Y una conciencia crítica con sentido de responsabilidad social, justicia y bienestar colectivo. Es decir, todas las respuestas, todas las situaciones de aprendizaje deberán llevar a la persona en su desarrollo cognitivo a tener fundamentos críticos de lo que contesta, de lo que en cada una de las actividades de la tarea de desarrollo, pero sobre todo que se vea reflejado en lo cotidiano de su vida. Entonces, se concibe en el artículo 3º constitucional un proceso formativo integral por todas estas características que les acabo de mencionar, y no solo académico, sino también ético, social, cultural y comunitario, en coherencia pues con lo que nos mandata la nueva escuela mexicana. ¿Se fijan? Entonces debemos de recordar todos estos elementos, porque todas las lecturas que tú leas, todo lo que te den a leer dentro de tu trabajo están enfocadas para que le demos respuesta a esta parte. Y ahí está en este cuadro que les estoy presentando, el desglose de cada uno de estas características de la educación. La cuestión que tiene que ver con la obligatoriedad. Les decía hace rato que la obligatoriedad no es para el alumno, porque luego dicen, es que el alumno no viene y le obliga a que venga. No, al alumno no le obliga a ir a la escuela. ¿A quién le obliga? En primer lugar, tú que te contrataste, a ti te obliga. Tú te contrataste, tú quisiste contratarte, entonces sabes que tienes que obligarte a estar todos los días trabajando para lo que corresponde, en tu caso, trabajar en el aula, en la escuela, en la zona tal y tal, porque tienes que recibir al alumno y brindarle lo mejor de ti en cuanto a los elementos profesionales. Y entonces le obliga al maestro, le obliga al director, le obliga a brindar el servicio educativo y le obliga a los padres de familia a llevar a los alumnos a la escuela y estar al pendiente de las necesidades y colaborar con la escuela para que su hijo tenga oportunidad del aprendizaje. Y para el alumno es un derecho, acuérdense. Entonces, les puse ahí un ejemplo en educación básica, en este caso del supervisor escolar interviene cuando se detecta abandono escolar, activando estrategias de reincorporación y seguimiento. Le obliga al director, no cerrar las puertas a los alumnos, a los padres de familia, le obliga al maestro llevar planeaciones claras y precisas, llevar un proceso de implementación de la planeación y un proceso de evaluación justo, equilibrado a los avances, niveles de avance del alumno con sus características, tal y tal. Entonces ahí está, obligación
para nosotros. Y para el Estado, tener las escuelas, brindar un calendario escolar, valga la situación en este momento y demás. Todo lo que nos obliga a los adultos, ahí está, y en cada una de las etapas de trabajo. Es universal porque la educación corresponde a todas las personas sin exclusión alguna. Hay que garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades. Entonces, todas las personas con cualquier situación y condición de vida, de género, de cultura, costumbres, debe y se le permite estar en la institución educativa. Entonces, nos encontramos ahorita en estos momentos de nuestra vida que a las instituciones educativas aquí en Guadalajara vienen gente de muchas comunidades de origen indígena y que de pronto no hablan, pues no hablan el español como tal, y decimos, ay, pues ¿cómo lo vamos a atender? No, tienes que atenderlo. Gente en pobreza, gente que de pronto no tienen para el uniforme, de pronto no tienen para ciertos materiales, todos tienen derecho a la educación. Entonces habrá programas que ayudarán en este sentido, pero aquí no debemos de negarle la educación a nadie. Es pública, es inclusiva, porque todas las personas tenemos ese derecho de ingresar al sistema educativo, y como profesional de la educación, yo voy a identificar en el primer momento, en el segundo momento, en cualquier momento del ciclo escolar, probablemente alguna situación que le limiten el aprendizaje a nuestros alumnos. Probablemente muchos de nosotros que estamos, nos quitamos los lentes y pues ya no vimos nada, y hasta ahí pudimos lograr. Ya ni voy a poder seguir la pantalla, a lo mejor escucho la voz de Marta, pero pues ya no puedo estar atento a lo que me está diciendo porque yo les digo, me dicen, Marta, una fotografía, quítate los lentes. No, me quito los lentes y siento que no salgo en la fotografía, porque es parte de una de las limitantes que tenemos. Entonces, todos esos alumnos que se presentan a la escuela y que no pueden, que no ven bien, que no escuchan bien, que están mal alimentados, que están golpeados, que viven lejos de la institución educativa, entonces se le presentan barreras, situaciones que le limitan el aprendizaje, y esas situaciones problemáticas no son de él, son situaciones problemáticas que les generamos los adultos por las condiciones. Bueno, pues yo tengo una familia de 5 hijos y son tu familia, y tú tienes la responsabilidad de que tengan salud, de que coman, de que vayan a la escuela, tal y tal. No tienes las posibilidades. Bueno, no es problema del niño, es un problema del adulto. Y entonces, en una institución educativa igual, que todas esas carencias tenga el niño, no es problema de él. Es una situación que yo tengo que conocer y ayudarlo a resolver en la medida de mis posibilidades. Por supuesto que si el alumno no come, no le voy a dar de comer yo en la escuela. Yo voy a conocer que el alumno no tiene alimento, no come, y entonces de pronto se me duerme en el salón y no lo voy a estar, y despiértate, y haz, y molestando. Voy a tener que buscar la estrategia adecuada para que cuando este alumno esté despierto, pues no se sienta hostigado, no se sienta atacado, más bien se sienta comprendido, y bueno, pues que pueda aprender hasta donde sus posibilidades lo permitan. Si tengo un alumno que vive muy lejos de la escuela y pues llega tarde, no, pues te voy a cerrar la puerta, ya no puedes entrar, no. Hay que quitarle, buscar la manera de eliminar esas barreras, y bueno, pues a lo mejor sí tendremos que hablar con ellos. Viven muy lejos, levántense más temprano, tal y tal, pero habrá momentos que no, y no por eso les vamos a cerrar la puerta. Entonces, inclusiva, todos tenemos la oportunidad de estar, y bueno, pues tienen el derecho de que nosotros como trabajadores de la educación conozcamos cuáles son sus situaciones que le dan alguna limitante o alguna barrera para el aprendizaje y la comunicación, y ayudarlo a salir adelante de ello. Entonces, pública. Bueno, pues una escuela pública, porque la educación la imparte el Estado. ¿Quién diseña las propuestas curriculares? El Estado. Y entonces a nivel nacional nosotros debemos de trabajar con esa propuesta curricular y darle continuidad al mandato que señala el artículo 3 constitucional, incluyendo las escuelas que se le denominan privadas. En este sentido, sí, en su carácter de recepción y contratación del personal, bueno, pues ellos es una empresa privada, pero en el ámbito de lo público tienen que atender la propuesta curricular, porque es bajo la rectoría del Estado que se debe de trabajar, y con los fines sociales que esto convenga, ¿sí? ¿Qué es lo que hace diferente de las escuelas privadas de las públicas? Bueno, en materia de propuesta curricular, tienen que trabajar la propuesta curricular como nosotros, pero ellos de pronto ofrecen situaciones extras, como que les van a dar tecnología. Bueno, pues ahorita ya a lo mejor la tecnología
queda rebasado. Pero un curso de inglés y demás, les ofertan diferentes propuestas que en la escuela pública como tal no se tiene, pero la propuesta curricular pública tiene que ser porque es la rectoría del estado la que la maneja. Cuando hablamos de la gratuidad en el carácter de la educación, estamos hablando de que la gratuidad la representamos los trabajadores de la educación en primer lugar, porque en donde hay una escuela que el estado le paga a un maestro, bueno, pues ya hay gratuidad, porque los padres de familia, a diferencia de las escuelas privadas, pues no tienen que pagarle al maestro. Las familias paga al maestro el estado, paga al director, paga al intendente, paga tal y tal, levanta una escuela y ahí está. Y luego ya vemos la otra responsabilidad que nos piden a los padres de familia: ayudar a ser conscientes y ayudar con alguna cuota significativa o no muy significativa, económica o en especie, para que la escuela se mantenga, pero no es obligatorio. Lo que sí es, bueno, pues el estado le paga a los maestros, levanta algún edificio, pero pagándole a un maestro, y que es lo más caro en el sistema educativo, ahí está la gratuidad de la educación. Entonces, no se debe de una contraprestación el pago. Si no me pagas una cuota que te estoy solicitando, no. Si no pagas una copia que te estoy solicitando para que entonces no vas a pasar, no, tampoco. Tú como trabajador de la educación, como maestro, por eso conoces el contexto con el que estás trabajando y sabes que de estos 30 alumnos, probablemente hay 2, 3, 4, 10, no sé, que no pueden comprar el material que tú les estás pidiendo. Bueno, pues tampoco eso quiere decir, pues entonces ya este niño está reprobado, ya no. No. Debes de buscar la estrategia para que el alumno, sin el gasto que estás requiriendo, pues se mantenga en la institución educativa, ¿verdad? Muchos equilibrios que tenemos que buscar. La institución educativa, la escuela, es laica cuando nosotros hablamos que se mantiene ajena de cualquier doctrina religiosa y respeta las creencias. Pero ¿quién se mantiene fuera de las doctrinas religiosas? No quiere decir que el maestro, que los alumnos no tengamos alguna profesión de la fe, alguna religión. No, cada quien en su vida privada lo puede llevar. ¿Qué se manifiesta aquí? Que yo, como trabajador de la educación, trabajo desde el enfoque científico. Y entonces yo no voy a trabajar desde la fe con los alumnos. Yo no voy a manifestar situaciones como que te va a llevar el diablo, te va a llevar el señor del costal. No. Si no haces la tarea. Claro que no, tenemos que trabajar desde el ejercicio científico. Tú estás aquí porque necesitas aprender para el desarrollo de tu vida, para tener una situación, una condición de vida sana, saludable, tal, pero nunca jamás desde a través de la fe o las creencias religiosas. Nosotros trabajamos desde el enfoque científico de manera profesional. Entonces es muy importante que estos puntos no se nos olviden, porque son los elementos principales que le dan el carácter al sistema educativo mexicano. Y los principios que rigen al sistema educativo mexicano se fundamentan en lo que ya una de las preguntas iniciales marcaba: la democracia como una forma de vida, no como un concepto como tal, sino que nosotros vamos a manifestar en el ejercicio de lo cotidiano que vivimos en democracia, que vivimos buscando el respeto de los derechos humanos y la cultura de la paz, que vivimos respetando la perspectiva de género, la interculturalidad y la pluriculturalidad, y buscamos todos la excelencia educativa entendida como la mejora integral constante. Y entonces cada uno de estos principios que rigen la educación deben estar permeando en lo cotidiano de nuestra forma de trabajo en las escuelas. Oye, ¿dónde voy a escribir todo esto? No, es formas de trabajo, formas de vida, formas de convivencia y de relacionarnos en las instituciones educativas. Cuando hablamos nosotros de los respetos del derecho humano y la cultura de la paz, bueno, pues lo estamos promoviendo a través del ejercicio del trabajo en equipo, de trabajar en colaborativo, de desarrollar proyectos en conjuntos, tal y tal, la perspectiva de género, igual el respeto que nos debemos de tener y la aceptación y el reconocimiento entre todos, como forma pues de trabajar en las instituciones educativas. Y estos principios obligan a las autoridades educativas y a las comunidades escolares a tener entornos inclusivos, entornos equitativos y entornos libres de discriminación, porque estamos aceptándonos como parte pues de estas transformaciones.
Y luego vienen aquí algunas diapositivas donde me dan más explicación de estos elementos. No se las voy a explicar, ahí sí las vamos a dejar. ¿Cómo se llama, Marco? Aquí donde dijimos que se las dejamos. El link. El link, les dejamos un link aquí mismo en esta página de YouTube. Debajo de la imagen del video, ahí está el link. Se los vamos a dejar al término de esta sesión para que ustedes puedan revisarla con mayor precisión. Y entonces nos vamos a ir a los principios y criterios de la educación en México. Estos principios no son opcionales. Yo como trabajador de la educación voy a ver si los tomo o no los tomo. No son opcionales. Son obligatorios para todos aquellos que trabajamos en el sistema educativo porque nos desarrollamos bajo un ejercicio de gestión escolar. Y en conjunto, estos orientan la actuación de los docentes y de los directivos, de los supervisores para garantizar la educación. Es decir, debemos trabajar bajo el principio del humanismo, en donde colocamos a los alumnos al centro de todo proceso educativo, dando prioridad a su dignidad, bienestar y desarrollo integral en todas las decisiones escolares. Es decir, cualquier decisión que nosotros tomemos dentro del ámbito del sistema educativo, tenemos que pensar en qué le beneficia o en qué le puede perjudicar al alumno. Y entonces, bueno, pues que siempre nos vamos a ir en las cuestiones que le beneficien, ¿verdad? Entonces, estamos pensando en él como en el centro. Debe ser inclusiva, no es opcional. Hay que garantizar el acceso y la permanencia a todo aquel que quiera estar en la institución educativa. Y esta cuestión de la permanencia implica que el alumno esté y verdaderamente aprenda, ¿verdad? Que no se nos vaya de la escuela por ningún motivo y que esté ahí y que esté aprendiendo. Y implica que ayudemos a eliminar todas esas barreras para el aprendizaje que ya dijimos, que todas tienen que ver con la situación de vida de los adultos, más que con la situación de vida de ellos. Debe ser democrática porque promovemos la participación, el diálogo y la corresponsabilidad en la toma de decisiones, formando ciudadanía libre en su vida cotidiana y en su vida escolar, por supuesto. Y bueno, debemos de generar en las escuelas una vida libre de violencia. De ahí que tenemos que hacer manifestaciones y trabajos de equipo en donde se aseguren que los entornos escolares, ahí dentro y fuera de la escuela, pues se viva una situación de reconocimiento, respeto por la salud, por la vida, por la integridad de los menores y por supuesto también de los que trabajamos ahí. Entonces, todo está centrado en el interés superior de la niñez para que luego no entremos con sentimientos, porque luego me dicen, oye Marta, entonces todos los derechos son para los niños y para nosotros, ¿qué? A ver, en el ámbito de tu trabajo profesional, todo lo que haces es en torno a los beneficios y el derecho de los alumnos. Tu situación laboral, bueno, pues ya entra en otra condición en donde tú tendrás que hacer y trabajar como te mandata la propuesta curricular y te aseguro casi que no vamos a tener problemas. Y digo casi porque, bueno, pues siempre hay la excepción. Esto en cuanto al artículo 3º constitucional. Les decía que en la ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también hay que revisar otro articulado más, que es el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, específicamente en el párrafo 8, 9 y 10, en donde este artículo 4 nos habla del enfoque de derechos sociales, lo amplía, colocando a la niñez y a la adolescencia como la prioridad del Estado, es decir, le da un elemento más amplio a este enfoque del derecho social. Nos habla y ratifica el interés superior de la niñez, cuando reconoce que los niños, niñas, adolescentes tienen un derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, educación y sano esparcimiento. Y bueno, pues esto ¿quién se lo da? En sus familias y en la escuela. Oye, Marta, ¿nos corresponde? Claro, nos corresponde. En sus familias, acuérdense que somos el sistema educativo una extensión de lo que se tiene que ver reflejado en la sociedad. Muchas personas dicen, es que en las escuelas se enseñan los conocimientos y en las familias se enseñan los hábitos y los valores. En ambas se tienen que reforzar las situaciones, pero los profesionales somos nosotros. Como familia, incluyéndome, incluyo yo como maestra, no trabajo como maestra con mi hijo. Yo soy su mamá y ahí entran mis sentimientos, y ahí entran mis emociones, y ahí entran mis formas de ser y mi carácter, y se me olvida que soy una profesional de la educación para enseñar con estas metodologías a mi hijo. Porque dentro del ámbito de lo profesional, bueno, pues aquí tengo mi papel, por supuesto, y entonces debemos de ponernos desde ese plano. ¿Qué nos toca en las familias? Bueno, pues la alimentación de nuestros hijos. ¿Qué nos toca? La salud de nuestros hijos.
¿Qué nos toca la educación desde la cuestión de los valores? Y bueno, el sano esparcimiento también nos toca en las familias. ¿Qué nos toca en las escuelas? Promover, ayudar para que los alumnos comprendan y tengan conocimiento de qué alimentos son los mejores para su desarrollo integral, ¿sí? En la familia les damos el alimento, ¿cuál? Pues el que sea. Luego dicen, es que por herencia somos diabéticos en nuestra casa. Y hablando con los profesionales de la salud, dicen, no tanto como herencia en cuanto a genes, sino porque son las costumbres. Si en tu casa están acostumbrados a cocinar con manteca, a tomar coca, a no hacer ejercicio, tal y tal, pues entonces comer muchos alimentos con azúcar. Bueno, pues entonces es diabético el abuelito. Y bueno, pues ese tipo de vida y de alimentación, pues también la hija y luego también los nietos, tal y tal, porque son las costumbres los que de pronto nos dan todos estos elementos. Y entonces, ¿qué nos toca en la escuela? Bueno, pues brindarles el conocimiento, tratar de propiciar de que en la escuela aprendan una mejor forma de alimentación para que en casa la practiquen, ¿sí? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. En la salud, igual. Los padres de familia tienen que estar buscando la salud de sus hijos a través de llevarlos al médico, a través de promover con ellos la alimentación, el ejercicio, tal y tal. Pero la verdad es que las familias vivimos pues como cada quien le gusta y quiere vivir. ¿Qué hace la escuela? Bueno, pues entonces orientar a través del conocimiento científico y ejercicios prácticos cuáles son los mejores hábitos para tener salud, ejercicios que podemos hacer, tipos de hábitos que debemos de tener y tal. Así cada uno de estos elementos que nos marca dentro del ámbito de lo que nos toca en la educación. ¿Qué nos toca en la educación nosotros? Pues trabajar con una metodología. En este caso estamos trabajando por proyectos para que el alumno conozca, tenga conocimiento de la teoría, lleve ejercicios prácticos, desarrolle actitudes tal y tal, y en la casa, bueno, pues que se interesen en que sus hijos tengan hábitos, valores tal como los tengo marcados como familia. Y finalmente, pues el sano esparcimiento, pues luego los alumnos no les gustan más las clases de educación física porque el maestro sí con sus metodologías tal y tal, en determinado momento siempre los lleva a ejercicios de esparcimiento. Los maestros que luego tenemos esas prácticas estratégicas de hacer dinámicas entre los alumnos, pues también nos da una situación de esparcimiento. Aquellas escuelas que programan como extracurricular, llevárselos a algunos campamentos, tal y tal, y pues trabajar desde proyectos didácticos, formas de que los alumnos conozcan y tengan pues algún tipo de esparcimiento. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que le toca dentro de la institución educativa? ¿Qué es lo que nos toca dentro del ámbito de las familias? Y entonces seguimos en el artículo 4 con el interés superior de la niñez, con que todas las decisiones y actuaciones del Estado tengan que estar reflejadas en garantizar entornos escolares seguros y protectores, en eliminar cualquier forma de violencia, exclusión o vulneración de derechos, y bueno, pues siempre tratar de actuar de manera preventiva, inmediata y coordinada ante riesgos que afecten a la comunidad. Si se fijan, este artículo 4 pues viene a reforzar lo que en el artículo 3 acabamos de decir, y ustedes fíjense en las campañas, en los comerciales del gobierno, nos hablan de la cultura de la paz, nos hablan de una buena alimentación, nos hablan de una buena ejercitación, nos hablan de cuestiones de esparcimiento, ¿se fijan? Porque son proyectos a nivel nacional también, y bueno, pues se aterrizan de manera concreta en las instituciones educativas. ¿Qué más nos habla del artículo 4 de la Constitución Política? Bueno, igual reafirma el interés superior de la niñez, en donde se reconoce a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, en donde se garantizan los entornos escolares, se toman decisiones pedagógicas, ojo con esta, tomar decisiones pedagógicas y administrativas considerando primero el impacto en el desarrollo físico, emocional, social y académico del alumnado. Eso es lo que nos toca directamente dentro del ámbito del sistema educativo. Buscar que todo lo que hagamos, que todo lo que planeemos, cuál va a ser el impacto en el alumno, para qué queremos desarrollar esta actividad, en qué le va a beneficiar en su desarrollo físico, en su desarrollo emocional, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo social. Ahí está el enfoque
Ahí está por qué somos contratados, porque somos los profesionales. Esto de manera ordinaria no lo hacen en las familias, pero nosotros sí, para eso fuimos contratados. Y actuar de manera preventiva, inmediata y coordinada en cualquier situación de vulnerabilidad de derecho de estos alumnos. Y luego tenemos en este mismo apartado del área de la normativa legal, los aspectos normativos que tienen que ver con los principios legales que nos da la nueva escuela mexicana. Y entonces la nueva escuela mexicana, ya dijimos, se desprende de lo que el artículo 3 constitucional mandata. Y nos dice que nosotros como institución educativa en la nueva escuela mexicana tenemos que aplicar el interés superior de la niñez, trabajando como lo acabamos de escuchar en el artículo 3 y en el artículo 4. Hay que priorizar el bienestar del alumno y luego aquí nos dice una situación muy específica. Hay que activar los protocolos de atención y protección notificando a las instancias correspondientes. Hace un año, hace 2 años, aquí en Jalisco teníamos una situación de debate. ¿Por qué nos meten estos protocolos de actuación de manera obligada y demás? No nada más es una cuestión de Jalisco, no es nada más una cuestión de México, es una cuestión del mundo. El sistema educativo mexicano obedece a las necesidades de nuestro contexto en nuestro país, pero también acuérdense que pertenecemos al organismo internacional de la OCDE, en donde la OCDE, bueno, pues tiene ciertos lineamientos que mandata se tienen que cumplir. A nivel internacional, entonces, México está obligado a darle el derecho y el interés superior a la niñez en la educación. A partir de ahí es que se le da la protección total a los pequeños. Y entonces todos estos elementos que acabamos de decir tienen que ser vigilados y tienen que ser reportados y demandados en determinado momento que no se cumplan como tal. No comiencen a cortarse las venas y decir, ¿por qué siempre los maestros? No, no, no. Todo tiene un propósito y si nosotros sabemos hacer las cosas como corresponde, por supuesto que no nos va a perjudicar. En este caso, cuando hablamos nosotros de activar los protocolos de atención y protección, implica que nosotros en primer lugar pues conozcámoslos bien, revisémoslos, a qué refieren, y lo único que refieren es que hagamos bien nuestro trabajo y que siempre atendamos el interés superior de la niñez. Y cuando trabajemos en ese sentido, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que se ha malinterpretado y que de pronto le dan a conocer a la sociedad, ¿quiénes? Pues nosotros mismos, pues ¿quién más? Que hay unos protocolos en donde nos pueden demandar tal y tal. Esto, de verdad, que ha sido un boom en Jalisco, pero para mal en el sentido de que todos los protocolos que se levantan están mal fundamentados, no hay un seguimiento preciso porque no hay una lectura precisa de lo que nos dicen los protocolos, que sí, que no, y entonces el 95% de todos los protocolos levantados que se supone están afectando a los niños, pues no, nada que ver, estamos haciendo cosas que no, pero es importante, aquí le voy a dejar en esta parte de los protocolos, luego lo vamos a ver. No tengamos miedo a la cuestión de los protocolos de atención y protección porque son para vigilar que verdaderamente se estén aplicando la propuesta curricular y todos esos elementos que acabamos de señalar, como lo mandata el artículo 3 constitucional, en beneficio de nuestros alumnos. ¿Qué nos dice la nueva escuela mexicana? Que tienes que diseñar ajustes pedagógicos razonables para garantizar que todos los alumnos aprendan. Es decir, que a partir de tus proyectos que están bien pensados y trabajados con el contexto donde viven los alumnos, donde aprenden los alumnos y con las necesidades que tienen los alumnos de aprendizaje y lo que nos mandata la propuesta curricular, bueno, aún así tenemos fallas, porque estamos trabajando con seres humanos y entonces este proyecto que yo tengo, sé que tiene las características que mis alumnos me presentan, pero todos los días nuestras emociones se manifiestan de manera diferente, incluso nosotros. Hoy tengo ganas de trabajar, mañana quién sabe. Hoy tuve un buen día, me levanté muy bien, hoy tuve un mal día. Entonces, a partir de eso es que también está condicionada el resultado de un proyecto educativo. Bueno, por nosotros, por los alumnos, siempre nosotros debemos de tener la manera de hacer esos ajustes pedagógicos razonables, no siempre del momento. Habrá grupos que ya los identifiquemos y que sabemos que tiene que haber ajustes pedagógicos razonables siempre para garantizar que el alumno aprenda. Hay que tener esa coordinación con la familia y las autoridades competentes para que estemos en el mismo entendido,
¿Por qué es importante que la familia conozca lo que nosotros hacemos? Porque en esa medida que ellos conozcan, pues nos van a comprender y van a comprender el trabajo que desarrollamos para beneficio de sus hijos, ¿verdad? En la medida que pues no conozcan, bueno, pues van a inventar situaciones y demás. Todo desde el enfoque del desempeño profesional. Hay que generar un entorno escolar seguro y de acompañamiento, evitando la revictimización, es decir, cualquier situación que lesione el bienestar del alumno, hay que atenderlo de manera adecuada, de manera profesional, escuchando sobre todo al alumno y bueno, pues tomando en cuenta cómo podemos resolverlo junto con los padres de familia, pero no estar dándole vueltas al asunto, porque entonces lo estamos revictimizando y estamos generando una situación pues a lo mejor más complicada de lo que puede ser. Como resultado, pues, de lo que nos está proponiendo la nueva escuela mexicana es que hay que proteger la integridad y dignidad del alumno, hay que mantener siempre el derecho a la educación y el desarrollo integral y, bueno, pues como obligación constitucional hay que adecuar procedimientos administrativos cuando sea necesario. Que no se nos olvide, el interés superior es la niñez y toda decisión que tomemos tiene que ser en beneficio del desarrollo integral de nuestros alumnos. Incluso tenemos, si es necesario flexibilizar las normas internas, las tenemos que flexibilizar, así lo mandata la nueva escuela mexicana, siempre por supuesto que esté dentro del marco legal para beneficio de los alumnos y por supuesto nunca jamás se busca la lesión del trabajador, del maestro, no. Si nosotros estamos trabajando en este ámbito, bueno, pues también sabremos cómo intervenir en ese sentido. Y nos vamos a pasar en este momento a la Ley General de Educación. Bueno, ya conocemos lo que mandata el artículo 3º constitucional y el artículo 4º constitucional y que todo se enfoca a los derechos de los niños y demás. La Ley General de Educación es una ley reglamentaria que se deriva del artículo 3º constitucional y esta nos dice de manera precisa qué es lo que se tiene que hacer para dar cumplimiento al artículo 3º constitucional y a partir de la implementación de esta ley, pues también si no se cumple podemos ser sancionados. El artículo 3º constitucional queda como pues la propuesta filosófica del sistema educativo en el país y la Ley General de Educación la hace efectiva. Hace efectivo el artículo 3º constitucional y en este caso también el artículo 4º constitucional. Y entonces la Ley General de Educación establece las bases para que el sistema educativo nacional defina las atribuciones de las autoridades educativas, fija lo que acabamos de revisar, los principios, fines y criterios de la educación y determina ese derecho y obligación de quienes participan en los procesos educativos. Es decir, nuestros derechos, nuestras obligaciones, la de los niños, la de los padres, las de todos los que estamos en el sistema educativo. Aquí nos dice la Ley General de Educación y su cumplimiento de la Ley General es obligatorio para todas las autoridades educativas federales, municipales, estatales, directores, docentes, supervisores y demás actores del sistema educativo. Y entonces, en este cuadro les presento de manera muy sintética lo que la Ley General de Educación nos está presentando. Nos presenta una naturaleza jurídica porque se deriva del artículo 3º constitucional como ley reglamentaria. Nos presenta con definición el derecho de la educación porque establece que es la educación, como lo mandata el artículo 3º constitucional, obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Lo sigue estableciendo y entonces eso aterriza en que define el mecanismo para garantizar el acceso, la permanencia y la participación del aprendizaje de los alumnos. Especifica los fines de la educación con un desarrollo integral y el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y la conciencia social, porque precisa los contenidos de convivencia y cultura de la paz y la inclusión. Nos da como eje el criterio educativo como la democracia humanitaria, inclusiva, intercultural, con perspectiva de género y excelencia. Oye, Marta, pero pues repite lo mismo que el artículo 3º constitucional. Claro, ya les dije que todo lo que van a leer después del artículo 3º constitucional está para que se cumpla y entonces lo viene reafirmando. Toda la lectura que ustedes vayan a revisar tiene que ver con esto. ¿Qué les quiero decir con la Ley General de Educación? Bueno, específicamente que esta va a regular que se aplique el artículo 3º constitucional y vamos a encontrar todos los elementos del artículo 3º constitucional, pero más definidos y con una redacción para que la apliques. Se tiene que aplicar y a veces nos dice también los cómo. Y también nos va a decir, si no lo aplicas de esta manera, puede ser motivo de alguna situación de sanción para el adulto, por supuesto.
¿Cómo alinea la Ley General de Educación los derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes, es decir, de nuestros alumnos? Bueno, nos dice que tienen el derecho a recibir una educación pública y con todos los elementos que ya sabemos. Tienen derecho a aprender entornos escolares seguros, libres de violencia. Tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad humana y el interés superior de la niñez. Tienen derecho a recibir apoyos y ajustes razonables cuando lo requieran y tienen derecho a participar en la vida escolar de manera activa. Ojo, yo quisiera que un padre de familia algún día llegara a la escuela y me dijera: oiga, yo vengo a hablar con usted porque yo veo que a mi niño no se le está dando una educación en donde participe en su vida escolar de manera activa, porque yo veo que no me le toman mucho interés a su participación y mi hijo, cada que trae su tarea no se la revisan y entonces pues no está siendo tratado con respeto, porque él está cumpliendo con su tarea y no, ay, canijo, yo quisiera que un padre de familia llegara así, o que yo como maestra le dijera al padre de familia las obligaciones con claridad que tiene. El alumno debe asistir con regularidad a la escuela y participar en las actividades educativas. ¿Sabes qué, mamá, papá? Tu hijo no ha asistido aquí a la institución educativa por 3 días y esa es una situación muy compleja para él porque le estás quitando el derecho de recibir una educación y entonces él se perdió en estos 3 días de un proyecto que estuvimos trabajando en donde pudo haber trabajado en equipo y haber convivido con sus compañeros y en donde él se le facilitaría la lectura y la exposición de los trabajos y no lo hizo. Ay, qué padre que un maestro dialogara con ese nivel con los padres de familia. Otra obligación es respetar la norma de convivencia a sus compañeros y al personal escolar y cuidar las instalaciones y materiales escolares. De pronto luego muchos maestros me dicen: ¿por qué todos los derechos son para los niños y las obligaciones? Ahí está también, pero acuérdense que esto les obliga a través de los padres. Y luego también nos dice las obligaciones de madres, padres y tutores. ¿Cuáles son los derechos de ellos? Inscribir a sus hijos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, recibir información oportuna sobre procesos educativos y desempeño escolar, participar en la vida escolar conforme a la normatividad, no intervenir en las cuestiones pedagógicas y ser escuchados por las autoridades escolares. Ahí está. Y si los padres conocen esto y lo saben demandar, por supuesto que tienen todas las de ganar. ¿Cuáles son las obligaciones de ellos? Garantizar la asistencia y permanencia de sus hijas e hijos en las escuelas. Entonces tenemos elementos nosotros suficientes como para hablar con los padres de familia, buscar cuáles son las situaciones y bueno, en determinado momento sancionar a padres de familia, porque luego queremos sancionar a los hijos a través de todo. Colaborar con la escuela para favorecer el aprendizaje y la convivencia y respetar la organización y normas de la escuela. Ahí están los elementos. Y para nosotros como docentes, ¿cuáles son los derechos que mandata la Ley General de Educación? Nosotros tenemos el derecho de ejercer la docencia con respeto y dignidad profesional, acceder a la formación, actualización y desarrollo profesional, participar en los procesos colegiados de la escuela, contar con condiciones adecuadas para el desempeño y su funcionamiento. ¿Y cuáles son las obligaciones que tenemos? Según la Ley General, cumplir con los planes y programas de estudio vigentes, garantizar el derecho a aprender de todo el alumnado, lo tenemos que garantizar. Promover ambientes inclusivos, democráticos y libres de violencia y respetar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y aquí, ojo, voy a dar un ejemplo en qué momento, porque de pronto luego no entendemos estas situaciones. Cumplir con los planes y programas de estudio vigentes con tu planeación, porque luego hay maestros que dicen: ¿dónde dice que me obliga a planear? Ahí está tu obligación, tienes que planear, cumplir con los planes y programas de estudio, te dice tienes que planear. Y tienes que evaluar bajo el enfoque de la nueva escuela mexicana y con los elementos y características. Y entonces por eso cuando algún maestro que no planea y entonces entra en un procedimiento de revisión y ya un procedimiento más normativo y jurídico, pues tienes que comprobar tus planeaciones y tienes que revisar que tus planeaciones cumplan con todos los elementos que marca la propuesta curricular y tienes que dar ciertos elementos para decir que estás cumpliendo con tu obligación de profesional de la educación. Garantizar el derecho a aprender de todos los alumnos. Entonces, cuando los alumnos reproban, dicen: ay, es que ya por mandato dicen que no deben de reprobar a los alumnos. No es por mandato. Tú como profesional debes saber que si te dice que tú tienes que garantizar el derecho de aprender, bueno, si el alumno está acudiendo a la escuela y no está aprendiendo, tienes que buscar qué le pasa, qué está necesitando, qué viene cargando, que no puede lograr el aprendizaje, porque al final de cuentas recordemos que todos aprendemos. Y
hay niveles de aprendizaje, hasta dónde llegó. Y entonces cuando decimos, este niño está reprobado porque no aprende nada. Ah, caray, ¿cómo que no aprende nada? Tú estás obligado a comprobar por qué dices que el alumno no aprende nada. ¿Qué hiciste? Actividad 1, actividad 2, estrategia 1, estrategia 2, diálogo 1, diálogo 2. ¿Qué hiciste con él, con el alumno, con los padres de familia, entre pares? ¿Qué hiciste para ver que este alumno de verdaderamente nada aprendió? Y entonces dices, no, algo aprendió el alumno. Entonces, porque tú estás haciendo tu trabajo de manera correcta. Nada más por decir algunos ejemplos. También nos habla la Ley General de Educación de los derechos y obligaciones de los directivos. Y entonces, el derecho de los directivos es ejercer funciones de dirección con respaldo normativo y autoridad institucional, recibir capacitación y acompañamiento para la mejora de la gestión escolar, contar con el apoyo de las autoridades educativas correspondientes. También los directivos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Garantizar el cumplimiento del artículo 3 constitucional en la Ley General de Educación. Por eso es que se está vigilante los directores y los supervisores de que se cumpla con la normatividad de asistencia. Si un maestro no asiste a la escuela, bueno, pues se le está negando el derecho a la educación a 30 alumnos, a 30. Oye, pero pues yo tengo licencia económica. Tendrá que haber una manera de subsanar. Probablemente se le avisa a los padres de familia y bueno, pues como no va a estar el maestro en la primaria, bueno, pues no vengan los alumnos esos días, pero ya el maestro cuando se incorpore, pues recupera el procedimiento que lleva con ellos. O hay escuelas en donde hay maestros que se quedan de apoyo, mientras los maestros que se van de licencia económica por un derecho laboral que tienen ganado por el sindicato, bueno, pues también entonces ese tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces, garantizar el cumplimiento del artículo 3 constitucional, asegurar entornos escolares seguros y de interés superior a la niñez, coordinar la participación de comunidad escolar, supervisar la correcta aplicación de planes y programas y normatividad vigente y actuar con responsabilidad jurídica y ética y pedagógica. Y entonces hay algunos maestros que dicen, ¿por qué se mete el director, el supervisor, el subdirector a observar mi clase? Bueno, porque él tiene que supervisar la correcta aplicación de planes y programas y la normatividad. O sea, maestros, nada se hace por ocurrencia. Todo lo que ustedes quieran saber o tengan duda está en la Ley General de Educación, todo. Y finalmente, derechos y obligaciones de las autoridades educativas. El derecho de la autoridad. ¿Quién es la autoridad educativa? Bueno, pues la Secretaría de Educación. Establecer lineamientos, políticas y programas educativos conforme a la ley. Supervisar y evaluar el funcionamiento del sistema educativo. Por eso es que luego nos aplican exámenes, por eso es que luego nos mandan lecturas, por eso es que luego organizan el calendario escolar, porque es su responsabilidad. Y obligaciones, garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad e inclusión. Y entonces por eso hay programas, por eso está el psicopedagógico, por eso es que nos regalan computadoras, para el trabajo no te las regalan para tu vida cotidiana, es para tu trabajo y demás, y no te las regalan, te las asignan. Promover infraestructura, recursos y personal suficiente, prevenir y atender violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, y por eso es que están con los protocolos y les damos seguimiento y demás, hay que entenderlos. Coordina acciones para la mejora continua del sistema educativo. Entonces, ahí están. Lo establece con claridad la Ley General de Educación y es un documento básico. Vuelvo a repetir, todo lo que leamos a partir de este momento, ustedes piensen todo lo que tienen que leer en su vida cotidiana profesional y tienen que dar respuesta a esto. Cualquier duda que tengan de lo que se están haciendo en su escuela o de lo que el director les pide o lo que el supervisor les pide, revisen en la Ley General. Y ahí van a encontrar que cuando tiene sentido y seguimiento del trabajo, ahí va a estar porque nos toca. Nos vamos a ir a contestar unos reactivos, porque ya el tiempo se nos fue. Volvemos a pedir una disculpa por el tiempo que perdimos para podernos conectar, pero ya no nos vuelve a pasar. Ténganlo por seguro. Espero que les esté quedando claro más o menos lo que estamos explicando aquí, porque esto nada más es una base muy general. Entonces, vamos a ver los reactivos. La práctica, dijimos, hay que practicar. Vamos a ver hasta cuál llegamos ahorita, porque a las 9 vamos a cerrar. Y les vuelvo a repetir, se queda la presentación aquí bajo la imagen del video, en el YouTube, ahí va a estar la liga para que ustedes se metan. Y aquí vienen los reactivos para que ustedes sigan practicando. Practicar y practicar es lo único que nos va a ayudar a tener un mejor resultado. Entonces, acuérdense, pregúntale a la pregunta, lee el reactivo, encuentra las palabras claves, vete a las respuestas, identifica la que consideres correcta, única
toma la decisión y vámonos al que sigue. No le pienses y no le pienses, porque si empiezas a dudar, será la A, no, mejor la B, ay, no, mejor la C. Entonces hay una situación en donde tú pues entras en una situación de conflicto, ¿verdad? Entonces, reactivo número 1. En una escuela primaria, la maestra Laura organiza actividades donde niñas y niños expresan sus ideas, dialogan y participan en la toma de acuerdos para mejorar la convivencia escolar. Durante una reunión, un padre de familia cuestiona estas prácticas porque considera que los alumnos solo deben obedecer. Ahí está la intervención de un padre de familia. Acuérdense, nosotros sabemos qué tipo de intervención pueden tener los padres de familia. Pregunta: ¿con qué principio del artículo 3º constitucional se relaciona principalmente la actuación del docente? Acuérdense que nosotros tenemos una forma de actuar respecto a lo que mandata el artículo 3º constitucional. A. La educación basada exclusivamente en la memorización de contenidos. B. El enfoque democrático que promueve la participación y la convivencia respetuosa. O C. La educación orientada únicamente al logro académico individual. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Ya comienzo a ver respuestas. Se están inclinando hacia el inciso B. En su mayoría. Gracias, Carlos Gómez. Gracias, Roxana. Gracias, Sandra Chávez. Denise Pacheco, gracias. Inciso B. Todos me están marcando inciso B. Susana, Rocío Patricia, muchas gracias. Alondra Carrillo. Y la respuesta correcta entonces en este caso, efectivamente, el enfoque democrático que promueve la participación y la convivencia respetuosa. ¿Se fijaron que en este reactivo partimos de un caso, un texto, pretexto, y luego ya nos dio la información, la pregunta directa, y teníamos 2 elementos para contestar? Reactivo número 2. En una telesecundaria, ojo, aquí dicen una telesecundaria, pero si dice primaria, si dice preescolar, si dicen una secundaria general, en una secundaria técnica, ¿sí? Es la misma. Piénsenle ustedes así, en el nivel que trabajan. En una telesecundaria, el colectivo docente adapta proyectos escolares para incorporar contenidos relacionados con la lengua, tradiciones y formas de organización de la comunidad indígena donde se ubica la escuela. ¿Se fijan? Si decimos en una primaria, el colectivo docente adapta proyectos porque trabajamos por proyectos. En un preescolar, el colectivo docente adapta porque trabajamos por proyectos todos. Pregunta: ¿qué principio del artículo 3º constitucional se favorece con esta práctica? A. La educación inclusiva, intercultural y con respeto a la diversidad cultural. B. La enseñanza centrada únicamente en contenidos nacionales homogéneos. C. La evaluación estandarizada como único criterio de aprendizaje. Y entonces, oye Marta, pero todo eso tú no nos lo explicaste ahorita, ni en la lectura viene como tal. Acuérdense que nosotros revisamos y el ejercicio práctico es el que me va a decir cuál es la respuesta correcta. Yo me sé la teoría y en un ejercicio práctico, ¿en dónde se ve reflejado? Y me están contestando la mayoría que el inciso A. Gracias, Lupita Bermejo. Alfredo Sención, gracias. A. Rubí, gracias. A. Alejandro Cano, Susana Ramírez, Elizabeth, todos me dicen A. A ver, le damos marco, por favor. Y correcto, la educación inclusiva, intercultural y con respeto a la diversidad cultural está en el marco de la respuesta número 2. Reactivo número 3. Se fijan, poquito a poquito, como vayamos teniendo nosotros ejercicio en los reactivos, vamos a agilizar nuestra rapidez en la respuesta. Reactivo 3. Durante una clase de ciencias, un docente pide al alumnado investigar distintas fuentes de información sobre el cuidado del agua y argumentar propuestas para resolver problemas de contaminación con su comunidad. Ahí está el texto pretexto. La pregunta clara: ¿qué enfoque del artículo 3º constitucional se promueve principalmente en esta situación? A. Desarrollo del pensamiento crítico y formación integral de los estudiantes. B. La repetición de conceptos científicos sin análisis de contexto. C. La enseñanza centrada exclusivamente en el cumplimiento disciplinario. Y entonces me siguen contestando que la A. Janet Fierros. A. Hay alguien que me contesta B. Jessica Araiza. María del Rocío A. Alejandro Floriano A. Rocío Magaña A.
Y entonces se están enfocando hacia el inciso A. Y vamos viendo la respuesta, Marcos. Exactamente, el desarrollo del pensamiento crítico y de formación, como lo establece la Nueva Escuela Mexicana y el artículo 3 constitucional. Siguiente reactivo. Muy bien, muchachos. En una escuela primaria, igual en una escuela secundaria, en una escuela preescolar, un alumno con discapacidad motriz no participa en algunas actividades escolares porque los espacios no cuentan con adecuaciones y algunos docentes consideran que es difícil integrarlo al trabajo grupal. Con base en la Ley General de Educación, ¿qué acción debe realizar la escuela? A. Canalizar al alumno a otra institución especializada para evitar dificultades organizativas. B. Garantizar una educación inclusiva mediante ajustes y condiciones de participación equitativa. O C. Exentar al alumno de las actividades que impliquen trabajo colaborativo. Y entonces, ¿qué nos toca hacer en el marco de lo que mandata la Ley General de Educación a partir de este alumno que se presenta con una discapacidad motriz? Y entonces vemos sus respuestas. Está variadito, A, B, ya empiezan con más B. Gracias, Ana Lilia, gracias, Mayra, Guadalupe Guerra, gracias, Laura Alicia, Xochitl, inciso B. A ver, ¿le damos, Marco? Y efectivamente tenemos que garantizar una educación inclusiva mediante ajustes y condiciones de participación equitativa. Vamos bien. Reactivo número 5. Dice, en una secundaria, en una primaria, en un preescolar, en una telesecundaria, el colectivo docente diseña un proyecto para prevenir la violencia escolar. ¿Se fijan que son las temáticas que acabamos de revisar? Y promover el respeto entre estudiantes, involucrando a madres, padres y tutores en actividades formativas. ¿Qué finalidad de la Ley General de Educación se favorece principalmente? Oigan, acuérdense que estamos contestando el reactivo dentro del marco del deber ser. El deber ser es lo que nos marca la Ley General de Educación, el artículo 3 constitucional. Ahí está el deber ser. Porque luego hay mucha gente que me dice, no, Marta, es que en mi escuela no pasa eso, en mi escuela yo veo... No, pues no, es que si está pasando en tu escuela y tú sabes cuál es el marco del deber ser, quiere decir que no estamos actuando de manera correcta, ¿verdad? Habrá ocasiones que luego busquen otras situaciones para resolver y buscan el marco del artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación, pero cuando nos salimos de él luego tenemos conflicto. Inciso A. Fortalecer la cultura de la paz, la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos. Inciso B. Incrementar únicamente el rendimiento académico en evaluaciones externas. E inciso C. Limitar la participación de las familias en decisiones escolares. Y entonces, la respuesta que ustedes me están escribiendo, el inciso A, el inciso B. María de Lourdes, gracias. Georgina Mora, gracias. Mayer Rivas, gracias. Jessica, gracias. Y entonces la respuesta correcta, Marco, a este reactivo es el inciso A. Muy bien. Vamos muy bien. Reactivo número 6. En un grupo de quinto grado, puede ser en un grupo de tercer grado, en un grupo de secundaria, en un grupo de preescolar, la docente identifica rezago en la comprensión lectora. Para atenderlo, organiza estrategias diferenciadas, adapta materiales y brinda acompañamiento adicional a quienes presentan mayor dificultad. Pregunta: ¿qué principio establecido en la Ley General de Educación orienta esta intervención? A. La equidad educativa para garantizar oportunidades de aprendizaje en todos los estudiantes. B. La aplicación uniforme de actividades sin considerar diferencias individuales. C. La priorización exclusiva de estudiantes con alto desempeño académico. Y entonces hay que revisar qué es lo que me mandata el artículo 3 constitucional derivado de la Ley General de Educación. Y acuérdense de los elementos principales. Me dicen el inciso A, inciso B. Buenas noches, dice Gabriel Coronado. Margarita Salazar A, Lilia A, Norma nos dice que la B, y la respuesta correcta en este caso, Marcos, es el inciso A, la equidad educativa para garantizar esas oportunidades. Vamos con el reactivo número 7. Vamos a llegar al reactivo número 10 para poder cerrar esta sesión. 7.
Ya le van agarrando, se fijan que entre más practiquemos, pues más le van entendiendo. En una escuela primaria, un docente detecta que una alumna falta constantemente a clases porque debe cuidar a sus hermanos menores mientras sus padres trabajan. El colectivo escolar acuerda implementar acciones de apoyo y vinculación con la familia para garantizar su permanencia en la escuela. Ahí está el texto pretexto. La pregunta: ¿qué derecho establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se protege principalmente en esta situación? A. El derecho de niñas y niños al bienestar y acceso a la educación en condiciones de igualdad. B. La facultad exclusiva de las familias para decidir sobre su asistencia escolar. O C. El cumplimiento administrativo de asistencia sin considerar el contexto familiar. Y entonces vamos viendo cuál es la respuesta que consideramos correcta según lo que nos dice el artículo 1 y el artículo 4 de la ley de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dijimos que estos artículos vienen a fortalecer el artículo 3 constitucional en materia educativa. Uno, en materia de el derecho del interés superior de la niñez, y el otro en el manejo de las libertades del ser humano. Y entonces la respuesta correcta, Marcos, en este caso es el inciso A, el derecho de niñas y niños al bienestar y el acceso a la educación en condiciones de igualdad. Reactivo número 8. Dice, en una secundaria, que puede ser primaria, preescolar, telesecundaria, un alumno es excluido de participar en una actividad escolar debido a su origen indígena. La directora interviene y establece medidas para garantizar el respeto y la inclusión dentro de la comunidad educativa. Pregunta directa: ¿qué principio constitucional sustenta la actuación de la directora? A. La autonomía escolar para limitar la participación de algunos estudiantes. B. La aplicación de medidas disciplinarias diferenciadas según el origen cultural. O C. La protección de los derechos humanos y prohibición de toda forma de discriminación. Y entonces hay que analizar, hay que ver cuál es la respuesta que se acerca al principio constitucional. Acuérdense, un alumno es excluido. Cuando lo excluyes, ¿a qué estamos nosotros faltando? Y entonces la directora interviene para garantizar respeto e inclusión de la exclusión. Y la respuesta correcta, Marco, en este sentido es el inciso C, protección de los derechos humanos y la prohibición de toda forma de discriminación. Reactivo 9. Ahí tenemos que, entonces, durante una reunión escolar, esto tiene que ver, esa reunión con padres de familia, madres y padres solicitan que se promuevan hábitos de alimentación saludable y actividades físicas para mejorar el bienestar. Ojalá y los papás nos hicieran ese tipo de propuestas de las y los estudiantes. La escuela incorpora acciones permanentes dentro de su programa escolar. Correcto. Pregunta: ¿qué derecho reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se favorece principalmente? A. El derecho a la protección de la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. B. El derecho exclusivo de la escuela para decidir contenidos relacionados con la salud. C. El derecho de las familias a sustituir las actividades escolares relacionadas con el bienestar físico. Y entonces la respuesta correcta a esto, miren qué padre, ojalá y así los padres de familia participaran de esta manera. Yo sí creo, fíjense bien, yo sí creo que si nosotros, en la medida que vayamos informando y inmiscuyendo a los padres de familia en la necesidad de que es importante que ellos estén atentos a las necesidades de sus hijos, en esa medida vamos mejorando. Y sí lo hay, porque hay escuelas que son muy demandadas. ¿Por qué son muy demandadas? Porque la escuela tiene disciplina, porque tiene organización, porque tiene resultados, y los papás tienen ahí, y colaboran y cooperan. Conozco muchas escuelas como esas. Saludos al maestro Benito en la 111, que es una de las escuelas ejemplo, como muchas. Saludos allá en Tlajomulco. La respuesta correcta, ¿cuál es, Marco? La A, el derecho a la protección de la salud y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Última pregunta. Y nos vamos a ver el partido, porque se me hace que ya empezó el segundo tiempo. Dice, en una escuela primaria, preescolar o secundaria, un alumno presenta cambios constantes en su comportamiento y bajo rendimiento escolar. La docente identifica posibles señales de violencia familiar
y lo comunica al director para activar los protocolos de atención y protección correspondientes. Con base en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿qué principio orienta principalmente la actuación de la escuela? No revisamos aquí esta ley porque ya no me dio el tiempo, pero aquí viene en las diapositivas y bueno, vienen en el manual las guías de estudio, ahí está el documento completo, pero aquí tenemos un resumen muy clarito. Es muy importante que lo lean, que lo revisen, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque es la base pues de nuestro trabajo. A, el interés superior de la niñez para garantizar su protección y bienestar integral, pero como ya les dije que todo refiere a lo que mandata la Ley General, se la tienen que saber, la tienen que entender. B, la intervención exclusiva de la familia en situaciones personales del alumnado. Y C, la aplicación de medidas disciplinarias para el mejor rendimiento académico. ¿Hacia dónde nos inclinamos? Acuérdense, siempre tenemos que pensar en el bienestar, en la mejora, en la inclusión, en la democracia, en la institucionalidad, en el respeto, en la tolerancia, en el manejo de las emociones de nuestros alumnos. Y en este caso, la respuesta correcta, ¿cuál es, Marcos? La A, siempre el interés superior de la niñez. Maestros, maestras, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en la sección 16. Me gustaría saber si sienten que el día de hoy, en este espacio, con lo poco abrupto que comenzamos, lograron aprender algo. ¿Qué aprendieron? Y esto que aprendieron el día de hoy tendrá utilidad en su vida profesional. Fíjense bien, no queremos que nada más les sirva para el examen, ojalá y les sirva para su vida profesional, que podamos nosotros tener elementos de decir, bueno, estoy recordando información y que tengo que ponerla en práctica. Es lo que esperamos en la sección 16, que tú analices qué aprendiste el día de hoy en este pequeño espacio y qué utilidad tiene en tu vida profesional. Mi nombre es Marta Beatriz Mesa Rojas, aquí estoy en la sección 16 todos los días y soy supervisora de secundaria en la zona 7 de secundarias generales. También andamos luego de viaje haciendo recorridos, saludos a la zona. Y pues decirles que aquí estamos trabajando, no estoy sola, hay un equipo de compañeros, asesores que se encargan de apoyar en el diseño de estas presentaciones y pues los reactivos y demás. Y bueno, pues tenemos interacción total con toda la base y aquel que se quiera acercar, aquí estamos a sus órdenes. Revisen la página del maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya, página en Facebook, Maestro Leonel Mayorga Center 16, ahí van a encontrar información de lo que hacemos aquí en el sindicato. En el sindicato trabajamos muchas cosas en beneficio de nosotros como trabajadores de la educación. Léanlo, revísanlo, síganos, por favor, porque, bueno, pues es parte del trabajo que hacemos y todo es en beneficio de ustedes. También aquí les dejo una de las páginas. Yo soy mesa de diálogos. Ahí van a encontrar también estos videos y otros más que hemos estado subiendo. Me he estado trazando un poquito porque tenemos mucho trabajo, pero luego vamos a encontrar mayor información. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Reciban un saludo del maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya. Gracias a mis compañeros asesores que nos dan seguimiento en esta transmisión. Gracias a Marcos, gracias a Saúl. Y nos vemos aquí la próxima semana. Vamos a estar puntuales a las 8. Esperemos que hoy no nos falle la tecnología. Les dejamos aquí el link abajito. Ahí está, para que puedan bajar esta presentación con las diapositivas y que tengan una bonita noche.